Desde Desafío 2030 te damos la bienvenida y presentamos un nuevo episodio de El desafío es interior. En esta oportunidad conversaremos sobre ciudades sostenibles. Esta serie es patrocinada por Revival, el nuevo vino de Garage Wine. A la siguiente conversación hemos invitado a Marcos Barraza. Marco es psicólogo y político militante del Partido Comunista. Fue director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Santiago y ministro de Desarrollo Social. Entre otras actividades, fue integrante de la Convención Constitucional en representación del Distrito 13 de la región metropolitana. También presentamos a Martín Andrade. Martín es arquitecto de la Universidad Católica de Chile y máster en medio ambiente de la Universidad de Melbourne, Australia. Su experiencia se centra en la gestión urbana con un enfoque de áreas verdes públicas. Es cofundador de la Fundación Mi Parque y fue coordinador nacional de parques urbanos en Minbu y director de Parque Metropolitano de Santiago. Quiero partir un poquito con Marcos, asociado a lo que tú has estado vinculado, porque tu trayectoria es bien especial, en el sentido de que has estado de alguna forma en ciertas conversaciones que de alguna forma van en el diseño de país, por un lado, pero también van en el mundo de entender como el diagnóstico de lo que le pasa a Chile, a los seres humanos que habitamos el territorio, a los que han llegado de alguna forma con todos los desafíos de migraciones, y obviamente con todo un escenario de estallido social que tenía una serie de preocupaciones de inicio, pero que ha ido evolucionando con todo el proceso de pandemia encima, con toda una polarización que a mí me recuerda muchos años anteriores de la historia de Chile, pero también con cosas nuevas. Entonces, ¿cuál es un poco tu visión de cómo entramos a esta conversación, Marco? Cuéntame un poquito en qué estáis. A ver, yo lo veo de esta manera. Yo estuve el fin de semana en La Serena, en Coquimbo. Hace algunos días estuve en Concepción. eh, Estuve en la sexta región en diálogo sobre el cambio constitucional. Y para mí es muy claro, en términos de significado, pero también estructuras sociales, que en Chile cohabitan varios Chiles a la vez. No habita un solo país. Hay un Chile muy desarrollado en términos de tecnología, de bienestar, de calidad de vida, una economía, podríamos decir, del siglo XXI. Hay otro Chile que es más bien, eh, está situado en un Chile del siglo XX en términos de capacidades e infraestructura, pero también hay un Chile que es del siglo XIX. Si sale de la capital regional y se desplaza a las comunas aledañas, las economías de subsistencia, eh, no sé si prevalecen, pero al menos abundan. Eh, entonces, eh, Creo que hay insatisfacciones acumuladas de mucho tiempo, no obstante los avances y los progresos, porque tampoco hay que obviarlos o pasarlos por alto. Y esas insatisfacciones en las últimas décadas han generado agudizaciones en términos de demandas, pero también están ancladas en insatisfacciones de siglos. Eh, el problema de Chile entre el centro y las regiones no es un problema nuevo, eh, se ha agudizado, pero no Ujú. es nuevo. El problema de los pueblos originarios y particularmente entre el Estado y el pueblo mapuche no es un problema nuevo, tiene larga data. Eh, Mm. y entre la dimensión elite y la dimensión popular también es una evidencia social de largo camino. Entonces, en el presente yo leí la pauta que ustedes Ujú. nos enviaron atentamente. Entiendo que el programa se edifica sobre la base de la Agenda 2030. Eh, yo creo que es una agenda, es probablemente si uno la compara con los objetivos del milenio, una agenda real, la de la 2030. Es una agenda que identifica la transversalidad de los problemas del mundo. Eh, y esos problemas del mundo también son los problemas de Chile y de América Latina. Mm. Eh, si yo tuviese, en consecuencia, que
salirme de los descriptores y más bien situarme en los significados, yo creo que en Chile, de alguna manera, lo que está cursando estas insatisfacciones eh, tienen el desafío de combinar, articular, darle mixtura a tres dimensiones distintas. Una, yo diría que los derechos individuales de las personas, que son un componente activo de la problemática, eh, han ido de alguna manera reconvirtiéndose en derechos de autonomía, la capacidad de las personas de decidir. Eh, lo digo para salirnos del debate sobre derechos fundamentales individuales, que es, Ujú. las personas quieren decidir, las personas no quieren, o sea, que quiero vincularlo al otro derecho para establecer el mix. Eh, Así como hay derechos individuales de autonomía, de reconocimiento de esfuerzo individual, hay demandas de derechos sociales de protección. Y esa protección tiene una dimensión más bien solidaria y termina de cohabitar con una tercera dimensión, para mi gusto, que tiene que ver con las demandas de reconocimiento de grupos históricamente invisibilizados. Lo conecto inmediatamente con la Agenda 2030. Sí. La Agenda 2030 pone un énfasis especial en la inclusión y, y en Chile el que existan 2.600.000 personas que viven algún tipo de discapacidad con intensidades distintas, claramente es una demanda de reconocimiento de un grupo que ha sido históricamente postergado. Si uno lo ve desde la comunidad LGBTI y las disidencias, claramente es un grupo postergado, con una cifra indeterminada. Los estudios cuantitativos y cualitativos no logran capturar la realidad de ese universo. Yo creo que el mejor ejemplo en materia de la cohabitación entre demandas individuales para llevarlo a una cuestión más terrenal, de autonomía y demandas colectivas, es el sistema de pensiones. La gente quiere reconocimiento respecto de su capacidad de decisión a partir de su esfuerzo individual, pero del mismo modo quieren protección solidaria. Entonces, eh, ese mix es un mix que tiene al país tensionado Mm. desde el punto de vista de las insatisfacciones y las posibles soluciones. Tal cual. Hay una suerte de conflicto de los valores que venían más desde la tradición y los valores de la modernidad que generan esa tensión de lo que viene hacia el futuro, pero de lo que venía también. Y en ese sentido, quería conectarlo también con lo que ha ido trabajando Martín en el desarrollo de ciudades, cómo las ciudades también van cruzando con esta exacerbación de las insatisfacciones que mencionaba Marco, pero también qué experiencias desde lo que ustedes han estado realizando, por ejemplo, en Coyhaique, de escuchar, de hacer de levantamiento diagnóstico de las preocupaciones ciudadanas, cómo se van haciendo cargo desde la creación de un diagnóstico, de desafíos, de una cartera de proyectos, como para llevarlo también a ir solucionándolo. Sí, yo creo, bueno, conectándonos ahí con la agenda de la ONU, y bueno, también es interesante porque esto se conecta con la agenda urbana de la ONU y también dentro de la agenda urbana está el tema del derecho a la ciudad, ¿no es cierto? Que es parte también de la propuesta constitucional y un poco tomándome también lo que planteaba Marco, nosotros vemos, claro, hoy día en la ciudad de alguna forma es donde se materializan las desigualdades, hay muchas desigualdades que son más personales, pero hay muchas de las desigualdades que hoy día vemos en Chile que la visualización de esta más patente es a través del espacio público, ¿ya? Yo, aparte de ser director ejecutivo de la Corporación Ciudad, yo soy cofundador de una fundación que se llama Fundación Mi Parque, que nosotros hacemos áreas verdes en sectores de escasos recursos, en sectores donde hay pocas áreas verdes. Y claro, muchas veces ese espacio degradado, ese espacio tomado por la delincuencia, por la droga, es un reflejo de una sociedad que ha sido abandonada, es un reflejo también de muchas personas que no se sienten parte de la sociedad. Y por lo tanto, dentro del modelo, tanto de la Fundación Mi Parque como el trabajo que estamos haciendo nosotros como corporaciones, partir desde las personas, del trabajo del diagnóstico, vinculándolas también en generar una mejor ciudad.
y vemos que en Chile efectivamente tenemos muchas brechas desde el punto de vista de accesibilidad a ciertos servicios, áreas verdes, equipamiento, hay una demanda muy fuerte en torno a ese tema, y también grandes oportunidades, ¿no? Sin ir más lejos, comentábamos el caso de Coyhaique, tenemos muchas ciudades con un patrimonio natural privilegiado, pero lamentablemente ese patrimonio natural hoy día está lejos del acceso de las personas, e incluso aunque desde el punto de vista de la distancia pareciera ser muy cerca, pero es necesario tomar el auto. Entonces estamos tratando de promover, claro, un tipo de ciudad que sea más equitativa, un tipo de ciudad donde el acceso a sobre todo a la movilidad sostenible, la bicicleta, la caminata, el transporte público, sean cosas que estén dentro de las agendas urbanas que estamos trabajando, y sobre todo hoy día también haciendo eco del mayor desafío que tenemos dentro de las ciudades, que es justamente, bueno, también el déficit habitacional, o sea, hacer un levantamiento importante con las comunidades del trabajo para poder ver que estas familias no solamente se integren dentro de una ciudad, sino que se integren en lugares bien ubicados, bien localizados, de manera tal que puedan acceder a los mismos servicios que acceden el resto de la población. Así que esa es un poco la agenda que nosotros estamos impulsando, muy inspirada también por la agenda de la ONU y esta agenda urbana que pone en el fondo el énfasis de entender que la dignidad de las personas no pasa solamente por tener un techo digno, sino que también por estar ubicado en una ciudad que le entregue servicios, que le dé dignidad a las personas. Para dar un contexto también de conexión con lo que nosotros hemos estado trabajando, y me parece súper interesante este planteamiento de las insatisfacciones que iban apareciendo, porque de alguna forma desde el lenguaje hay una narrativa instalada en la sociedad, muchas veces sabemos que tenía por los medios de comunicación. Yo hago una confidencia en el sentido de que si bien nosotros estamos trabajando hoy día en un canal que históricamente ha tenido cierta tendencia, para nosotros instalar la conversación de la Agenda 2030 en este canal en particular y de la forma que la estamos tratando más apreciativamente, porque no es un programa de denuncia, nos hemos topado con ciertas conversaciones de no, llega hasta aquí nomás, no avancéis más allá porque estáis poniendo una conversación que, perdón que lo diga, pero este espacio es nuestro y yo puedo decir aquí lo que quiero. Entonces, de alguna forma, ¿cómo se instala una narrativa país que empieza a mirar las oportunidades que tenemos en la medida que trabajamos juntos desde la colaboración versus estar todo el rato defendiendo mi posición tremendamente arraigada sin soltar ni un hueso, por decirlo así? En el sentido también de el cómo van a requerir los ministerios implementar una nueva constitución, porque querámoslo o no, la constitución ya sabemos que ya expiró la de los años 80 y va a haber una nueva, de alguna forma va a haber una nueva. Entonces, y aquí una pregunta más también para Marcos, porque finalmente la estructura de un Estado es tan grande y muchas veces cuando llega un equipo nuevo y tiene que implementar prácticas finalmente en los territorios, etcétera, la visión desde el gobierno central hasta llegar al territorio para llegar a las personas es una transición que tiene que pasar por normativas, por estatutos, por un montón de papeleo de alguna forma para poder llevarlo a la práctica. ¿Cómo sucede esa transformación finalmente? ¿Cómo llega? ¿Cómo se baja? Coincido con que solo un comentario al margen, digamos, no es lo central de lo que voy a decir. La Constitución del 80 está absolutamente obsoleta en términos de legitimidad ahora. Yo creo que está en debate el cambio, o sea, no aseguraría ni sería taxativo respecto de que está resguardado una nueva Constitución. Lo digo porque intentos por cambiar la Constitución han existido antes, entonces no es, digamos, un resultado que esté resguardado. Hay que esforzarse para que eso ocurra. Eh, a ver, yo lo veo de esta manera. Efectivamente, ha habido mucho debate en relación a los alcances de la implementación del nuevo texto constitucional, porque son dimensiones transformacionales. Yo lo pondría de esta manera: el texto constitucional tiene una dimensión transformacional y no transaccional. Lo digo desde el enfoque de la psicología social. Y lo que busca básicamente es instalar nuevos parámetros de convivencia.
que tengan, digamos, que habiliten desde lo normativo a una relación distinta. Yo soy un convencido de que lo que está en crisis es la noción de ciudadanía política y ciudadanía social. Eh, y el texto constitucional propone un catálogo en materia de derechos individuales y colectivos bien robusto, eh, que es ciudadanía social, pero para que esa ciudadanía social pueda viabilizarse, requiere también de una ciudadanía política que incluya, que haga cohabitar, que permita diálogos interrelacionales en diferentes sectores, en definitiva una noción de democracia que sea más que representativa. Yo creo que las comunidades tienen derecho a participar a escalas incidentes y vinculantes dependiendo de, digamos, de la magnitud de las decisiones. Creo que es evidente que, para mi gusto, mi opinión, se requiere de una dimensión paritaria en la toma de decisiones. Eh, Me parece que son rasgos propios de una, digamos, de una democracia para este tiempo. Ahora, pero eso efectivamente tiene como condicionante también el cambio institucional, que escapa a la definición normativa o deviene de ella. Y ese cambio institucional es gradual, no es, digamos, digamos, automático. Un vecino me preguntó el otro día eh, cómo se iba a redefinir, por ejemplo, el concepto de cuenca eh, y las capacidades instaladas que iba a tener la institucionalidad para que exista una, digamos, un consejo de cuenca en cada región. Una pregunta bien técnica, digamos. Era un vecino con formación bien específica. Eh, Mi respuesta fue de que yo hago clases de políticas públicas inclusivas y cuando uno mira la historia de Chile, eh, si no me equivoco, debe ser de 1907 la primera ley de instrucción primaria. Y la primera ley de instrucción primaria que mandató a la generación de escuelas públicas, a un proceso de escolarización, partió sobre la base también de ausencia de capacidades instaladas. No es el caso para el tema de la administración de las cuencas, pero sí hay gradualidad mediante. Así como hay progresividad en la implementación de los derechos, también hay gradualidad en la instalación de la institucionalidad. Y yo creo que, así en términos de diagnósticos, Chile cuenta con capacidades y recursos institucionales. Eh, es más, si los recursos institucionales fueran utilizados eh, con clave de reingeniería y planificación, en los propósitos que plantea Martín, o sea, por ejemplo, yo creo que los insumos de análisis del Ministerio de Desarrollo Social en materia de inversión social, inversión pública, territorios, brechas, y llevándolo bien concreto al tema de las ciudades, podría ser utilizado de otra manera. Ahora, eso obliga a un diálogo más real desde el punto de vista del vínculo entre la sociedad civil y la institucionalidad. La institucionalidad sola del Estado por sí misma no es capaz, pero es precondición. Ese es mi punto. Tiene un sostén de información que es indispensable para el quehacer de la sociedad civil. Y la sociedad civil, digamos, también es una fuente de legitimidad de los procesos transformacionales, no es solo el Estado. Pasa que de alguna forma la pandemia trajo un nuevo dominio de la forma de conversar y desde dónde estoy conversando. Por un lado, aunque no hay cifra, pero una cantidad importante de personas que estaban en ciudades decidieron irse a la ruralidad. Y obviamente el tejido social de la ruralidad de alguna forma ha ido cambiando. Ahora hay profesionales insertos en lugares que antes nunca habían, salvo en las vacaciones, pero hoy día durante todo el año tienes personas que están ahí y que de alguna forma están diciendo, ok, también puedo incidir en el territorio, están integrando juntas de vecinos, con un componente totalmente diferente. Por otro lado, la pandemia también trajo esta cosa del barrio como una relevancia de articulación social, a pesar de que habían algunos proyectos como el Quiero mi barrio, por decirlo así,
que estaban escuchando el territorio y las preocupaciones puntuales y conectándolo con el mundo público en obras concretas, pero que tienen un inicio y un término bien acotado, pero que no se hacía cargo de generar un tejido de articulación social permanente para estar desarrollando proyectos, como que era una suerte de chispazo para la iniciativa, pero después desaparecía. Entonces, como también en la gran estructura de un Estado, la articulación más pequeña y más básica, por decirlo así, que es la Junta de Vecinos, empieza a cobrar la necesidad de desarrollar capacidades, particular eso que tú decías de estas iniciativas público-privadas, esta conversación público-privada. Ahora también la pregunta para Martina, porque como ustedes también han estado metidos en conversaciones más de ecosistema, ¿cómo el ecosistema, y también pensando en la regionalización, cómo empieza a tomar como un protagonismo ahí? No, sí, solamente acotar en base a eso, gracias Marco. El, sí, yo coincido con el diagnóstico. A ver, yo también vengo desde el mundo de las ONG y me doy cuenta de la potencia que tienen. Y la verdad es que yo el diagnóstico creo que el Estado de Chile en general, yo diría que entre todos no hemos sido capaces de realmente de mirar con la potencialidad de las organizaciones civiles. Hoy día tenemos organizaciones civiles que, como Techo para Chile, por ejemplo, que son organizaciones que han inspirado a muchos otros países. Nosotros en la Fundación Mi Parque también hemos estado también inspirando otros países y así hay una cantidad de organizaciones solidarias muy potentes en Chile. Nuestro diagnóstico en general es que muchas de estas organizaciones tienen muchas ganas, mucha fuerza, pero lamentablemente están invisibilizadas. Muchas de estas organizaciones tienen incluso mejores diagnósticos que las autoridades locales, porque las autoridades locales muchas veces están sobrepasadas con las agendas de la urgencia. Y bueno, y es un poco parte de nuestra preocupación y creo que nuestra motivación como trabajo, como corporación, de cómo podemos conectar estos mundos, no solamente para que colaboren desde lo más, como por decir, desde el intercambio de recursos necesariamente, sino que también generando agendas comunes. Eh, yo creo que en ese sentido, yendo a la agenda de derecho a la ciudad, también se abren oportunidades gigantes, sobre todo, como decía Marcos al comienzo, donde la gente quiere cada vez más participar, no solamente participar de acuerdo a un diseño, sino que participar también pensando dónde se van los recursos. Veo con ese sentido con mucha esperanza también, con mucho entusiasmo, todo el desarrollo que se puede ir dando desde la sociedad civil. Hace poquito también salió una nueva glosa desde los gobiernos regionales, conectándome con lo que tú comentabas, Pedro, que permite que los gobiernos regionales puedan destinar un presupuesto, parte importante de su presupuesto, a organizaciones sin fines de lucro que puedan apoyar la gestión de esos territorios. Entonces, creo que hoy día están pasando muchas cosas en ese ámbito y en ese sentido siento que, bueno, sobre todo desde la postura del Estado, ojalá se puedan dar más espacio para contribuir, no solamente quizás a través de consejos, ¿no es cierto?, de sociedad civil, con ideas, sino que también generar verdaderas alianzas, ¿ya? Yo soy muy motivado a los temas de parque, áreas verdes, y uno ve que afuera, por ejemplo, es muy atractivo pensar donde la ciudadanía tiene un rol súper activo, tanto así que hoy día los modelos de conservación, por ejemplo, de parque, de áreas verdes en general, prácticamente son modelos co-construidos con la sociedad. Yo creo que para allá vamos. Gracias, Martín. ¿Tú querías agregar algo, Marco? Sí, mira, yo coincido con el diagnóstico que haces tú, Pedro, inicial, en relación a que desde, digamos, la pandemia en adelante ha habido un cambio en los parámetros de convivencia bien acentuado, pero que tiene manifestaciones contradictorias. Lo digo desde lo experiencial, no es que yo Claro. haya leído o haya escrito algo en particular. Yo, por ejemplo, veo que efectivamente hay una cantidad de personas que, o sea, de orden de cosas, así como hay digamos, un traslado de personas desde, digamos, las zonas urbanas hacia las zonas rurales, donde hay un renacer de la organización social, comunitaria, que se expresa en todo orden de cosas, en comunidades, en asociaciones, en grupos.
También es cierto que, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores hay un... No, lo que señalaba es que efectivamente hay una tendencia a la mayor participación social que está acentuada desde la pandemia en adelante. Yo suscribo esa idea. Y que tiene expresiones como el traslado desde las zonas urbanas hacia las zonas rurales, de alguna manera una resignificación del trabajo que se expresa en algunos tramos sociales. Pero también hay tendencias al repliegue social. Los adultos mayores, hasta la pandemia, en mi opinión, tenían, digamos, el reconocimiento de ser el grupo más, uno de los grupos más participativos, si uno lo miraba incluso en la CACEN y otros estudios. Pero, digamos, las incertidumbres, las inseguridades digamos, societales que se activaron con la pandemia han tenido repercusiones, digo, en esa dimensión contradictoria. Repliegue, pero también capacidades de querer participar y de organizarse e incidir más elevadas. Porque de alguna manera también la pandemia puso de manifiesto que las soluciones tenían dimensiones comunitarias, no solo individuales desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas y del aseguramiento de eso. Eh, ahora, eh, yo creo que efectivamente eh, eh, tiene, goza de legitimidad si es inconsulta ciudadanamente hablando. Si no, porque lo que es institucionalidad rápidamente cae en el espacio del descrédito. Por eso es tan importante no olvidar la redefinición o el esfuerzo por legitimar las instituciones. Eh, una persona puede ser muy creíble, sale electa parlamentario y pierde al tiro un 30%, un 40% de adhesión, justa o injustamente. Solo Eh, por el cargo. o sea, solo por el cargo, porque es la Claro. desconfianza propia de las instituciones. Entonces, claro, si aquí hay dos esfuerzos, en mi opinión, que deben ser sinérgicos. Por un lado, asegurarse que las instituciones cumplan con el mandato probo, honesto, la gente no quiere abusos de ninguna manera. Pero por otro lado, también que las políticas públicas que emerjan no tengan una relación instrumental con la sociedad civil, sino que legitimen los procedimientos de toma de decisión. Y eso implica, el concepto de co-construcción es participación activa, digamos, no testimonial. La lógica de los COSOC, yo creo que no, es absolutamente insuficiente para el periodo que está abriendo Chile. Si no hay participación deliberante, incidente, vinculante, y creo que no es un solo mecanismo, depende de la materia, del contenido, pero si no existe, digamos, el riesgo de la instrumentalización es alta también. Y en ese sentido, bueno, también quiero atender al tiempo, se nos pasa demasiado rápido estas conversaciones, como que a veces uno empieza a hacer doble clic en las temáticas y podríamos estar conversando. A mí me apasiona mucho este tema, entonces podría estar mucho rato conversando, pero también en ánimo de ir rescatando aprendizaje, porque eh, la digitalización aceleró las conversaciones que hemos ido teniendo como sociedad de una forma. Nos ha tocado estar en conversaciones paralelamente con gente de Visviri, de Arica, de Parinacota, con gente también de Magallanes, simultáneamente en conversaciones. Hay elementos que se repiten, hay preocupaciones e insatisfacciones que se repiten, otras son obviamente bien particulares. ¿Qué está frenando esta conversación y qué está abriéndose como una oportunidad, como un facilitador de desarrollo? Tanto apertura como cierre. ¿Qué diagnóstico observan ahí para el desarrollo social en las ciudades, y no solamente en las ciudades, también en la ruralidad? Claro, o sea, sumando sobre tu comentario en realidad, es que, claro, nosotros vemos con mucho interés lo que ha estado sucediendo. Nosotros, por ejemplo, ahora en las encuestas que estuvimos haciendo ahí en Coyhaique, generalmente, si lo hubiésemos hecho a través de la forma tradicional, hubiese sido probablemente muchas encuestas online, que habríamos terminado, no sé, consultando a 200, 300 personas,
y hoy día uno es capaz de ampliar ese rango de una manera increíble, llegando a más de 2.000 personas en el caso nuestro. Y lo que ha sido también súper interesante es que, claro, también está la brecha, porque uno muchas veces habla de la brecha del acceso a la tecnología, pero la brecha del tiempo es algo que muchas veces para las personas era una cuestión que finalmente impedía poderse vincular. Entonces, hoy día, viendo las cifras que hemos estado manejando en términos de participación en torno a las ciudades, efectivamente hoy día hay una apertura de hablar de estos temas muy distinta, y lo vemos mucho interés, ya lo creemos que tenemos que seguir explorando. Nunca perdiendo de base, obviamente, el trabajo en el terreno, sobre todo tratando de que muchas de las realidades que realmente vemos desde la tecnología, también eso uno las pueda medir desde el terreno. Yo no sé ahí, Marco, ¿cómo ves tú cuáles podrían ser esos desafíos, digamos, para poder ampliar en torno a esto? Pero creo que yo creo que más que problemas, creo que más bien tenemos que explorar más en torno a este tema, abrirnos más a ver cómo a través de la tecnología somos capaces de ampliar esta cantidad de miradas, de trabajo colaborativo con las personas. Hay cosas que son irreemplazables del terreno, obviamente, pero hay muchas, sobre todo reflexiones, desarrollo de diagnóstico de las ciudades que hoy día yo creo que se ha demostrado que en realidad es posible, no solamente porque antes uno lo veía con un poquito más de, ¿cierto yo? Como más, con un poquito de complicación, digamos, cómo va a ser y vamos a dejar gente fuera. Yo al revés, sobre todo creo a la gente joven, nos ha pasado que hemos visto que está participando más que nunca justamente porque gracias a la tecnología se le ha dado acceso a esto. Así que yo también en eso creo que más que problemas o pensar en cosas que no están barreras, que ciertamente que pueden haberlas de acceso, por ejemplo, a la información, creo que esto es un tema que va a ir agarrando forma y yo soy positivo en ese sentido. Marco, en la experiencia que tú has tenido como ministro, por un lado, pero también como ex convencional, ¿qué te ha sucedido? ¿Qué te ha pasado en este proceso? Porque el grupo de constituyente, de alguna forma, representaba una parte de la sociedad y las conversaciones que se dieron ahí dentro de esos comités, de esas conversaciones, tenían una mirada bien particular. Probablemente es un espacio de desarrollo de futuro. Yo creo que la Convención Constituyente y quienes fuimos electas y electos representábamos distintos territorios, distintas identidades. Yo fui electo por el Distrito 13, las comunas de la zona sur de Santiago. Y hay preocupaciones, por cierto, universales, desde el punto de vista digamos, de las urgencias que la gente percibe, pero también hay preocupaciones que tienen bajadas más territoriales. Eh, Creo que el común denominador de esa universalidad con esa particularidad es que, de alguna manera, eh, el repertorio de respuestas que ha existido hasta ahora son insuficientes. Retorno a la idea, digamos, de lo individual, de lo autónomo, de lo colectivo, eh, pero yo creo que lo que, para ser bien concreto, propone el texto constitucional es sentar las bases para una conversación. O sea, lo veo de esta manera. El texto constitucional propuesto, eh, lo que viene a hacer es a proponer, digamos, mecanismos para iniciar cambios y transformaciones. No los agota, no los sanciona. Eh, en mi opinión es muy ilustrativo el empoderamiento y la redistribución de poder que se le da a las regiones. Eh, Conservando el Estado unitario, cada región debiese tener más competencia y más atribuciones, y debiese explorar fórmulas, digamos, de transformación que estén a tono con la identidad de la región en el marco de una política unitaria. Eso es habilitante. Creo que es habilitante el vínculo entre el Estado y el mercado. Es habilitante el vínculo entre el Estado y la sociedad civil.
Creo que va a estar en tensión la gobernanza, y esa gobernanza abre oportunidades, porque eh, la tradición de gobernanza siempre ha estado puesta en Estado, en Chile, mercado y familia. Creo que la gobernanza nueva debiese tener a la vista siempre Estado, mercado, familia y agrego yo comunidad en todas sus dimensiones. Eh, o sea, lo digo porque las soluciones tienen una dimensión comunitaria y en ese sentido el texto abre oportunidades que habilitan a debates y a soluciones distintas en el marco de normas que de alguna manera se hacen cargo de los problemas que Chile tiene, pero que no los resuelve ipso facto, sino que genera un mínimo de bases desde donde conversar. Y ya en ánimo de tu dimensión más personal, profesional, desde tus roles también, Marco, ¿cuál ha sido o cuál es tu principal desafío interior? Que responde a la pregunta de este programa. Para mí, eh, la, la dimensión pública es una dimensión activa de mi vida. Eh, lo digo, y siempre he tratado de construir y participar de procesos donde me gusta participar de procesos más que de hitos, eh, construir caminos. Eh, Me siento cómodo y convocado cuando son trayectorias las que uno desarrolla. Eh, y en mi ser, digamos, desde la cosa más interior, eh, me siento cómodo con la construcción de un quehacer y un conocimiento que esté anclado en la realidad. Por eso hablo de procesos. Eh, yo soy académico de la USACH, fui director de la Escuela de Psicología antes de ser constituyente del departamento, escuela que es departamento en la USACH, y, y siempre me sentí cómodo con procesos donde el conocimiento tuviese un anclaje vivencial. Eh, y veo a la política, porque yo soy parte de la política, desde esa misma forma. Mi desafío es no cerrar puertas, sino que más bien ir abriéndolas y contribuir. Me hace mucho sentido pensar en una racionalidad y en una emocionalidad transformacional más que transaccional. Yo creo que eso es lo que me motiva. Muy bien. Y en el caso tuyo, Martín, tu principal desafío interior. Yo diría que mi principal motivación es que hacer una mejor ciudad, hacer un mejor vivir, una mejor calidad de vida, también parte por creer que se puede. Estamos hoy día muy entusiasmados nosotros en la corporación y también ha sido mi motivación en la Fundación Mi Parque también, que la transformación de los espacios del BID también parte por un convencimiento de las personas. Hoy día estamos trabajando en generar visiones de ciudad en Coyhaique, lo hicimos en Punta Arenas, queremos hacer visiones de ciudad en otros lugares y queremos que la gente crea que es posible y que hacer una mejor ciudad parte desde hoy, no solamente parte desde algo que debe ser liderado desde un municipio o de un gobierno regional, sino que los ciudadanos estamos llamados a participar, a aportar también en la definición de nuestras ciudades. Eh, Así que yo diría que ese es hoy en día mi principal motivación. ¿Ah? Nos hemos dado cuenta de que muchas de estas cosas de transformación de la calidad de vida de las personas se dan porque nosotros mismos estamos más inconexos, nosotros mismos ya hemos visualizado en las mesas de trabajo que armamos donde estamos en distintos territorios, hay muchas ONG, muchos grandes profesionales, muchas entidades tratando de empujar por agenda para una mejor ciudad, pero hay pocos espacios de conversación, de escucha, de reflexión, pocos espacios también de intercambio de trabajo, de información, y eso yo creo que es
es una principal barrera, así que también mi motivación va desde el interior, desde juntar a las personas y tender esos puentes que permitan que las cosas sucedan, porque hoy día estamos viendo muchas desigualdades en nuestras ciudades que son urgentes y para la única forma de abordarlas es trabajando juntos y trabajando en equipo. Muy bien, yo quiero agradecer este espacio de conversación que ustedes también se han tomado de compartir con nosotros las experiencias. A quienes nos están escuchando también, recomendarles un libro que se llama Escuchar y Transformar la Ciudad, Urbanismo Colaborativo y Participación Ciudadana. Es un libro que se lo vamos a compartir ahí en la biografía. Y nada, agradecerles nuevamente. Si quieren hacer alguna palabra final de cierre. Que el tiempo que venga para Chile sea además justicia social e igualdad. Eso. Muy bien. Martín. También similar a Marco, que sea un Chile próspero, positivo y un Chile que ponga ojalá este tema de la ciudad en el centro de la discusión para que realmente logremos tener una mejor calidad de vida. Esta serie es patrocinada por Revival, el nuevo vino de Garage Wine. Suscríbete a Desafío 2030 y comparte. Esperamos que los contenidos te abran posibilidades, alimenten la discusión y provoquen acción.